Amén. Bien. El primer canto que el hermano tuvo, ¿cómo es que dice la primera estrofa? Los cielos cuentan tu gloria, Señor. ¿Por qué crees tú que los cielos cuentan la gloria de Dios? Bien, porque es que me asombró el canto y los otros también por el tema que hoy tenemos que realizar. ¿Se acuerdan que en la lección anterior tratamos de dar una definición de lo que es vida eterna? ¿Se acuerdan? Porque Juan 3:16, que estábamos trabajando, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Trabajamos el creer en Jesús con 3 puntos, 3 elementos, y luego entramos a definir qué es vida eterna. La definición que tengo aquí, que trabajamos, fue que la vida eterna es aquello que envuelve en paz todas las relaciones de la vida. Paz con Dios, paz con nuestros semejantes, paz con la vida. Ya no tenemos temor, Dios tiene el control. Paz con nosotros mismos. No estamos solos, Cristo vive en nosotros. Pero tú estás definiendo vida eterna a través del término de paz. O sea, otra vez, la vida eterna es aquello que envuelve en paz todas las relaciones de la vida. Pero ¿qué entiendes por paz? Intuitivamente tenemos una idea que es paz, pero resulta, y aquí fue donde vamos a empezar en realidad, que el término paz, tú lo conoces, en hebreo es shalom, en griego es eirene, pero resulta que estos términos, shalom o eirene, no concuerdan, no se ajustan al significado del término que en castellano utilizamos por paz, o en latín pax, como de la pax romana. No calzan, son diferentes. El término shalom es muy denso en su significado. Dice que el término shalom indica lo completo, íntegro, sano, terminado, acabado, colmado. O sea, poco tiene que ver con esa idea intuitiva que nosotros tenemos de paz. Porque tú puedes pensar en paz como tranquilidad, como una sensación psicológica de seguridad, en fin, lo que manejamos en el castellano por paz no coincide con el término shalom en hebreo o eirene en griego. Repito, este término shalom designa lo completo, íntegro, sano, terminado, acabado, colmado. La paz, así entendida, designa todo aquello que hace posible,
una vida armónica y que ayuda al pleno desarrollo humano. El concepto shalom en hebreo, o el que utilizan los judíos al día de hoy, es bastante denso, tiene mucho sabor, mucho significado. Y buscando ayuda, viendo a ver cómo traía un ejemplo para que captemos esa imagen mental y que el Espíritu Santo, por supuesto, nos ayude a comprender ese shalom. Tuve que recurrir a la historia de la creación en Génesis. Ahí vamos a trabajar. Yo quiero que, como adelantando, bueno, hagámoslo en orden. Vamos en orden. Veamos Génesis 1. Génesis 1:1. Vamos a leer del 1 al 5 primero. Ahí nos va a ayudar nuestro hermano. Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El 2 dice, y la tierra estaba ¿cómo? Pon atención ahí. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada, dice. ¿Y qué más dice? Vacía. Ponle atención a esos dos términos. Son claros, esos términos están claros. La tierra estaba desordenada y vacía. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, primero, como te digo, y le pido al Señor que me ayude a explicar este término shalom, pero vieran que aún para los mismos eruditos hebreos no es tan fácil. Pero ahí vamos, aquí está el Señor, ¿verdad? Ok, ¿cómo estaba la tierra al principio? Desordenada y vacía. ¿Y qué habían ahí? Tinieblas. Leí de un doctor que dice que que se puede decir que había un caos total. Ok, el 3 dice, y dijo Dios, ¿qué dijo? Sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era como buena. Yo estoy leyéndolo en el mío. Sí, ahí igual. Buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y ojo, y fue la tarde y la mañana un día. Trata de verlo, que el Espíritu Santo nos ayude. Hizo Dios la luz, ¿verdad? Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y ojo, y fue la tarde y la mañana un día. ¿De qué te habla eso? ¿De qué te empieza? ¿Qué te empiezas a sentir? ¿Qué estás viendo? Había un desorden. La tierra estaba vacía. Habían tinieblas. Y ahora empieza a establecerse. Dile. Muy bien.
Alabado sea Dios. Ok, teníamos una tierra vacía, desordenada, pero en el primer día ya empieza a establecerse un orden, pero no es un orden cualquiera. Primero que todo es un orden declarado por Dios que es bueno. Y nota algo, ya se define que fue la tarde y la mañana un día. Vamos a ir trabajando, solo que voy a tratar de condensarlo. En el día 1 entonces tenemos la luz. Y entre ese concepto, ese principio de que hay una mañana, ¿cómo es? Una tarde y una mañana y una tarde, el primer día. Hay un orden. En el segundo día, Dios separa las aguas. Vamos a ver el versículo 7 y 8 para condensar, porque ahí, bueno, hoy por dicha me dijeron que hasta las 11 de la noche. El 7 dice, e hizo Dios la expansión, es una separación, bueno, la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Ahora el 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Había agua, hizo una expansión que llamó luego cielos, arriba agua y abajo agua. ¿Qué está haciendo? Otra vez, otro orden. Está formando un orden. Este es el segundo día. Separó las aguas. En el tercer día, en el versículo 9, va a aparecer lo seco, creo. Vamos a ver. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Yo sé que cuesta, pero tienes que ir viendo ese proceso loco, ¿no? Sin sentido, ilógico, irracional, no. Todo va siendo en un orden específico de tal manera que funcione. Ok, entonces aparece lo seco. Perdón. Y también en el del 11 al 13 va a aparecer la vegetación. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Con tiempo tú lo puedes como profundizar más. El 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era ¿cómo? Bueno. El 13, y fue la tarde y la mañana el día ¿cuál? Tercero. Perdón. Hay orden. 1, 2, 3. En el 1, la luz. En el 2, ¿qué tenemos? Se separan las aguas. En el 3 aparece lo seco y la vegetación. Hay como estos 3 días, yo he querido llamarlos como de formación. Los otros 3 días que siguen, porque vamos a parar en el sexto, son como de equipamiento. En el cuarto aparecen las lumbreras. Veámoslo en el del 16 al 19. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era ¿cómo? Bueno. El 19 dice, y otra vez, observa, y fue la tarde y la mañana
El día, ¿cuál? Cuarto. No es desordenado. Por eso cuando te preguntaba, y ahorita llegamos al quinto y al sexto, ¿cómo era la estrofa? Soy pésimo en eso. Los cielos cuentan la gloria del Señor. Sí, ¿por qué? Tú puedes ver. Porque está hecho en una forma exacta, concisa, de tal manera que funcione. Así tiene que ser tu vida y ahora vamos a hablar de eso. Dios te creó con un propósito. Tú tienes que funcionar de acuerdo a ese propósito. Si lo malversas, que eso es lo que hace el pecado, nunca verás la gloria de Dios. En el día quinto, creó todos los seres vivientes en las aguas y en los cielos. Ahí lo vamos a ver del 20 al 23. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y otra vez, y vio Dios que era bueno. Trata de imaginar, qué lindo sería. Una vez fui a ver una película muy, ¿cómo se dice? Muy alabada. No lo era tanto, pero sí era buena. Mostrando el Génesis, todo ese proceso. Obvio que se queda corto con lo que en realidad fue, pero es bueno tratar de ver y oír que Dios dice, era bueno. Es Dios el que está hablando y dice que era bueno, y vio Dios que era bueno. En el sexto día, en el 23, ya vimos que es el quinto día, donde aparecen todos los seres vivientes en aguas y cielos. En el sexto aparecen los animales. En el versículo 25, vámonos al 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. ¿Y qué? Y vio Dios que era bueno. Aparece el hombre del 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en el 31 dice: y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, a toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y el 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, ¿cómo dice? En gran manera. Era muy bueno lo que hizo, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Al proclamar que todo está bien, correcto, en orden y como debe ser, Dios establece el estado de normalidad terrenal. ¿Sí o no? ¿A ti te parece, o tú lo hubieras hecho diferente? ¿Con cuál inteligencia? Esta es la superinteligencia de Dios, con un orden, una forma exacta, de tal manera que funcione. Es un ecosistema superabundante, exuberante, fértil, fructífero, de plantas, animales y personas que existen en armonía entre sí y con Dios. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver ese ecosistema exuberante, fértil, lleno de vida, en armonía entre sí todas las partes? Algo que se llama simbiosis exacta. Pues este bienestar, esto que tú estás viendo a través de la Escritura, a través de este relato,
de la creación. Eso que tú estás viendo se llama el Shalom de Dios. Ahí está todo completo. ¿Falta algo? No, todo está bueno. Vuelvo a leerte aquello que me costó un mundo. Ahí está todo completo, íntegro, sano, funciona, está terminado, está acabado, está colmado. Tienes que pedirle al Espíritu Santo, esa es la idea. Señor, que yo pueda ver eso que tú estás viendo, esa narrativa de la creación, está envuelta en el Shalom de Dios. ¿Cómo fue que definimos vida eterna? Bueno, es aquello que envuelve en paz todas nuestras relaciones. Pero esa paz que ahí se menciona en esta definición es Shalom. No es la paz en latino o en castellano. Es el concepto de paz que se maneja en la Escritura por Dios. Así Dios ve lo que es paz. Algo que está funcionando correctamente. Algo que está completo, que está acabado. Si tu vida tiene vida eterna, para hablarlo de alguna forma, o en otra, si tú tienes vida eterna, tú tienes una vida plena. Tú tienes una vida llena, auténtica, genuina, funcionas bien, aunque en este mundo sabemos que existe el mal. Pero tú, a pesar de ese mal que te rodea, tú funcionas bien. Tienes Shalom de Dios. Alabado sea el Señor. Ok, sigamos. La Escritura claramente nos dice que Dios es el Dios de paz, la fuente de Shalom y el que trabaja para establecer Shalom. Aquí tuve un dilema, vieran, porque hay que hablar claro que este tema es muy rico, muy lleno de vida. Vamos a trabajarlo en una primera parte hoy con respecto a la iglesia. La iglesia, la naturaleza sobrenatural de la iglesia, tiene Shalom. Tiene todo en orden. Mira, 1 Corintios 14:33. Primera de Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de ¿qué? De confusión. ¿Tú viste en el relato de la creación que en algún momento te confundieras? A mí no me da tiempo aquí de poder hacerte un esquema con explicaciones bioquímicas, físico-bioquímicas, para que tú veas por qué una cosa se hace primero y después la otra. Dejemos que tú ores y que el Espíritu Santo te muestre por qué se hizo así y no de otra forma. O por qué la luz es buena. ¿Por qué separó Dios las aguas? ¿Por qué después sacó lo seco? ¿Por qué después viene la hierba? Y así sucesivamente. Tu vida tiene que estar en orden. Pero para eso necesitas Shalom. Bueno, mira ese. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz. Y ese paz que está ahí es Shalom. Si lo buscas en la Biblia en griego es Eirene, que es la traducción de Shalom, pero no es Pax en latín o paz en castellano. Este es mira, cuando estudiábamos, lo primero que se nos decía es que la Biblia que vamos a usar ya es una traducción, ¿correcto? Y ahí tú tienes en tus manos una traducción. Por eso tienes que ser muy objetivo, trabajar con diferentes versiones. Este es un consejo que le da Pablo a la iglesia, que tenemos que hacer las cosas ¿cómo? En orden. ¿Sabes que hay iglesias locas? ¿Sabes?
¿Quieres que te lleve a una? No. No, dice Oldemar que no. Pero sí, hay mucha locura en algunas iglesias, hay mucho desorden. Eso contradice el shalom, o sea, contradice lo que es vida eterna. Puede que haya mucha emoción, mucha locura, pero no hay vida que esté funcionando como debe funcionar según el plan de Dios para cada uno de los miembros de la iglesia. Bueno, pero necesitamos meternos un poco en la realidad de que sabemos bien el pecado perturbó el shalom de Dios y vamos a tratar de verlo. Génesis 2:25. Y estaban ambos, ¿cómo estaban? Desnudos. Adán y su mujer. ¿Y qué pasa? En el original dice, y no conocían la vergüenza. No la conocían. Pero ahora ve a Génesis 3:7. Entonces, ya se sabe qué pasó, ¿verdad? Adán pecó. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La inocencia que teníamos allá en 2:25, la inocencia, ¿qué pasó con esa inocencia? Fue reemplazada por la culpa y la vergüenza. Ahí empieza el pecado a perturbar ese shalom de Dios. Todo estaba bien. Ellos no sentían vergüenza, pero es más, dice, el original dice, no conocían y ahora conocen. Ahora tienen culpa porque se van a hacer unas hojas de higuera. No hay tiempo, los textos son muy preciosos, pero yo necesito avanzar. Luego tal vez regresamos. Vamos a ver, Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, ojo, que se paseaba. Vieran qué lindo, da la idea, por la gramática que se usó ahí, que estaba acostumbrado Dios a pasearse. Se paseaba en el huerto y dice, al aire del día. Tienes que meterte ahí en el texto. Y el hombre y su mujer, ¿qué? Se escondieron. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, ¿qué es lo que tú estás viendo? Eso era un jardín, era un lugar de gozo y reunión con Dios. Y ahora se convirtió en un lugar para tratar de esconderse de Dios. Otra vez el pecado perturba el shalom de Dios. Ellos nunca se habían escondido de Dios. Nunca habían sentido vergüenza, nunca habían sentido culpa. No la conocían. Pero al venir la desobediencia, al entrar la desobediencia, apareció todo esto. En una iglesia había un canto, solo mi esposita, ¿has cambiado? No. ¿Cómo era? ¿Cambiaste mi vergüenza? Bueno, era un canto. Algo así, ¿verdad? ¿Cambiaré? Amén. ¿Tienes vida eterna? No tienes por qué tener vergüenza. Tienes el shalom de Dios. La vergüenza no tiene por qué estar en ti. Ahora lo que hay en ti es el gozo de Dios. Ok. Mira el 3:9. Vieran qué lindo cuando haya más tiempo o abramos cursos de este tipo.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es obvio, ¿verdad?, que Dios sabe dónde está. Pero el Espíritu Santo pone la pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Tú crees que alguna vez Adán se había escondido? No. Dios nunca había tenido que hacer esa pregunta, porque a Adán nunca se le había escondido. Pero ahora Dios tiene que decir: ¿dónde estás tú? Lo que el Espíritu quiere hacerte ver es que Dios está asombrado. ¿Dónde estás tú? Dios sabe. Adán nunca se había tenido que esconder. Y Dios nunca había tenido que hacer la pregunta: ¿dónde estás tú? Perturbación, desorden. El 3:10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miedo, sabía que estaba desnudo, sentía vergüenza y se escondió. Perturbación. El pecado perturba el shalom de Dios, ese orden exacto, preciso, para que tú seas una persona, y déjame decírtelo, normal. No existe una persona que sea normal sin Cristo. Sorry. Por eso es que, gloria a Dios por la prédica del hermano Steve Lucas, que enseñaba que apenas sientes que hay un problemita con pecado, confiésalo. Porque el pecado te lleva al desorden, te lleva a sentir culpa, te lleva a sentirte hasta inútil, a esconderte. Uy, no quiero que me vean. Muy bien. La respuesta de Adán, eso que tú ves, ¿verdad?, no es una respuesta completa, por supuesto, ya que no le confiesa inmediatamente a Dios el hecho de haber comido del árbol que Dios mismo les había prohibido comer. Es obvio, la respuesta no es completa. Adán solo siente una necesidad desesperada de ocultarse. Adán admite su miedo, lo cual es una emoción completamente, ¿de qué tipo? Nueva. ¿Dónde viste tú en aquel shalom que vimos del Génesis que hubiera miedo en algún momento? No existe. Por eso tal vez recuerdas un texto que usamos de San Juan 14, la lección anterior, tú sabes. La paz os dejo. ¿Cuál paz? El shalom. Eso que hace que tu vida esté completa, plena, que no estés partido. ¿Sabes qué hace el pecado? Desintegra la personalidad, al punto, si le das rienda suelta, que no terminas sabiendo quién eres. Ya no sabes quién eres. Se borra la imagen de Dios en ti. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. San Juan 14, 27. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero esa paz, solo esa paz de la que estamos estudiando, ese shalom, solo la obtienes por medio de creer en Jesucristo. Y si tú no estás sintiendo paz, no es culpa de Dios. Es que no estás creyendo genuinamente. Y recuerda que definimos, lo puedes buscar en la lección anterior, esos 3 elementos que te ayudan a entender si estás creyendo o es una presunción. Bueno, y veamos un poco más de esa perturbación. Veamos el primer asesinato en la historia. Génesis 4:8.
Mira las emociones nuevas que están apareciendo. Y sería bueno que tú digas, ¿has sentido miedo? Claro que has sentido miedo. ¿Has sentido culpa? Claro que has sentido culpa. Pero cuando tú vienes a Cristo, esas son cosas que ya no tienen por qué atormentarte. Viene la paz de Dios a tu vida. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Quería pasear, ¿verdad? Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este primer asesinato fue especialmente monstruoso porque fue planeado con determinación contra un hermano bueno. Mira lo que dice Juan, primera de Juan 3:12. Este es Juan, diciendo que no tenemos que ser como Caín. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y ojo a la pregunta, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. ¿Cómo le llamas a eso? Celos, odio al máximo, odio al límite, envidia. ¿Dónde estaba eso en aquel shalom que vimos? ¿Dónde? ¿Dónde viste tú que aparecieran los celos y Dios dijera, ay, qué bueno que hay celos? A que apareciera el odio. Ay, qué bueno que hay odio. Nada de eso pertenece al shalom de Dios. Nada de eso pertenece a la vida eterna que Cristo te da. Y si en tu corazón, por alguna razón, el enemigo, digámosle, echémosle la culpa, está sembrando celos, envidia, odio, corre a confesarte. Corre. Hazlo rápido. Porque eso va a perturbarte tanto que te lleva, bueno, a un lugar muy feo. Queda claro, mira, envidia, celos, odio, culpa, esconderse, miedo. Eso perturba el shalom. Trata de ver entonces qué significa tener vida eterna. Expliquémoslo en negativo. Vida eterna es no tener nada de eso que acabamos de ver que perturba el shalom. Es tener una vida plena. No es andar desintegrado, es andar completo, pleno, acabado, colmado, fructífero, fértil. Produzco, hago cosas buenas. Eso es tener vida eterna. Pero solo en Cristo se puede. El pecado perturbó el shalom de Dios, pero el pecado, y es que esto a mí me encanta decirlo, el pecado no puede sobrepasar la capacidad de Dios de querer hacer el bien, de arreglar las cosas, de establecer el shalom. El pecado no puede tener más poder que esa voluntad infinita que tiene Dios de arreglar las cosas, de establecer el shalom. Hoy esta partecita es para trabajar con la iglesia, con nosotros, pero luego veremos que ese shalom de Dios se va a establecer a nivel universal un día cuando reinemos con Cristo Jesús. Pero ahora es importante, tú y yo estamos en la tierra y nos rodea el pecado y la muerte, entonces es importante que nos aferremos, y tú no te puedes aferrar a lo que no entiendes bien. Conocí un profesor que me decía, José, el corazón no se puede regocijar en lo que la mente no entiende. A veces me dejaba bateado con esas cosas, pero sí es cierto. Cuando tú entiendes de qué se trata la vida eterna, tú te aferras a ella. No es un eslogan, ay, yo tengo vida eterna. ¿Pero qué es lo que tienes? Tienes una vida plena. Ok. Yo titulé esta partecita de la lección La ruina y el rescate. La ruina. Vamos a empezar con Romanos 5:12. La ruina. Ahí está la ruina. Mírala.
Romanos 5:12. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la ruina en la que se encuentra el mundo. Pablo ve a Adán no como un individuo, sino como el representante de toda la humanidad, y como tal, su pecado fue el de todos los seres humanos. O sea, todos los seres humanos contraemos el pecado de Adán. Literalmente, pecamos en Adán, todos. Comenzamos la vida imposibilitados de vivir sin pecado. Comenzamos la vida imposibilitados de vivir sin pecado, teniendo una naturaleza pecaminosa. Esa es la ruina. Ahora el rescate. Romanos también 5:18. Así que 5:18. 5:18. 5:18. 5:18. 5:18. Yo lo leo, yo lo tengo aquí. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la, ¿qué vino? Condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres, ¿qué? La justificación de vida. En el original dice la justificación que da vida, que produce vida. Y obvio, sabes de qué vida estamos hablando. Yo he venido para que tengan, ¿qué dijo el Señor? Para que tengan vida en abundancia. Hay algo que cuando repasemos un poquito de creer, ese verbo creer es un presente continuo. Tú no puedes decir que hoy crees y más tarde quién sabe. No, tú tienes que estar constantemente creyendo para que puedas disfrutar constantemente de esa vida en abundancia. Satanás va a atacar la fe, obvio. Creo que la hermana decía que la fe tiene que ser probada. Sí, claro, sí. Tú no puedes decir, ay, es que me está faltando fe. Ten cuidado con eso. Calma. Afírmate en la fe. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está el rescate. Es la primera parte del rescate. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, esto no significa que todos vayan a ser salvos al final, sino que la salvación está al alcance de todos. Para que la dádiva preciosa de Dios sea eficaz, es indispensable recibirla por medio de la fe. Está clarísimo. La otra parte del rescate, Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia reina mediante la justicia, observa. La gracia reina mediante la justicia de Cristo, que nunca pecó. Y la justicia conduce hacia la vida eterna. Lo que tú puedes sacar de ahí. Pero esta vida eterna se encuentra, repito, solo en Jesucristo. Cristo estaba libre de pecado y conquistó a la muerte, ¿sí o no? Estaba libre de pecado y la muerte no pudo retenerlo. Así como todos pecaron en Adán,
Así también todos pueden escapar del pecado en Cristo. Es otro hombre. Y así como todos los seres humanos mueren en Adán, así todos conquistan la muerte en Cristo. Aleluya. 1 Corintios 15, 21. Para que así como el pecado, no, esa no es. 1 Corintios 15, 21. ¿Tampoco es esa? Corintios. Bueno, entonces yo lo leo. Bueno, voy. 1 Corintios 15, 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ya se sabe, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, porque tú puedes decir, pero ¿por qué culpa tengo yo? ¿Acaso yo pequé como pecó Adán y toda esa historia? Bueno, no te preocupes, acepta a Cristo. En Cristo te escapas, para usar un término ahí inventado. No te puede dominar el pecado y la muerte tampoco te puede retener. Para terminar, gloria a Dios, ahí está el versículo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, sí es cierto, entró por un hombre, pero también por un hombre, ¿qué? La resurrección de los muertos, pero tienes que creer en Él. Ahora yo quisiera, vimos entonces que tú tienes vida eterna. Es un magnífico regalo inmerecido de Dios. Tienes vida plena. Pero hay una comisión que Cristo nos deja. Juan 20, 21. Juan 20, 21 dice, no. Entonces, Jesús les dijo otra vez, y tal vez luego estudias el contexto, ellos están ahí, pues un poco asustados. Todo lo que ha pasado, tú lo puedes estudiar. Pero entonces viene Jesús ya resucitado, el Cristo resucitado, y les dijo otra vez, paz, shalom a vosotros. Como me envió el Padre, ¿qué pasa? Así también yo os envío. Ten mucho cuidado, bueno, no lo voy a poner en negativo. Como me envió el Padre, así también yo envío a Stephanie, a Susana, a Rosy. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué vino Jesús? A dar vida. Tú vas a muchos lugares donde hay desorden. Y no estoy hablando del desorden físico, por supuesto que también. ¿Alguno se acuerda de esos dichos de las abuelas de nosotros? Donde hay orden está Dios, así era, ¿verdad? Bueno, Dios te está enviando para que lleves eso que Él te ha dado a ti y otros lo puedan ver. Una vida plena, una vida auténtica, una vida genuina. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia sabemos que es el cuerpo de Cristo, pero hemos recibido el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, vamos a leer rapidito, del 17 al 21. 2 Corintios 5, del 17 al 21, para que veamos a qué nos envía el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio
el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el Evangelio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Alabado sea el Señor. Solo quiero aclarar, cuando aquel versículo es el 17, dice las cosas viejas pasaron, tengámoslo claro. Después que una persona ha sido regenerada, o sea, nació de nuevo, los sistemas de valores, las prioridades, las creencias, los amores y los planes de la vida vieja son cosa del pasado. Tú no puedes seguir pensando igual. Si ya naciste de nuevo, es de nuevo. El mal y el pecado siguen presentes, pero el creyente los ve bajo una nueva perspectiva y ya no lo controlan. Cuando dice también que todas las cosas son hechas nuevas, la gramática griega indica que la condición nueva es continua y práctica. La nueva percepción espiritual que el creyente tiene de todas las cosas es una realidad constante. Constante, el verdadero creyente es constante, permanece en Cristo. Y ahora este creyente vive para la eternidad y no para cosas temporales. Vives para la eternidad porque tienes el shalom de Dios. Que Dios te bendiga y lo disfrutes bastante. Amén.